pensando en este último tiempo, de una u otra manera nos confronta el proceso de crecimiento, nos confronta a avanzar en el Señor. Y creo que una de las cosas más fundamentales, o que tenía un peso mayor la semana pasada, fue que entendimos que Dios solo se sacia en su ira hasta consumir el holocausto. Hasta dejarlo en un estado de ceniza. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Dios la ira se aplaca hasta que el holocausto, el sacrificio, se ha consumado y queda en un estado de ceniza. ¿Qué implicancia tiene que quede en un estado de ceniza? El estado de ceniza no queda una sola sombra del cuerpo, no queda sombra, no queda nada. Es el máximo estadio de humillación. Es la máxima expresión de la muerte. Por eso que cuando moría alguien, ceniza era el máximo. Estoy en un lugar bajísimo. Tiene que ver con eso. Y entender eso es darnos cuenta que no tiene que quedar nada de nosotros. Nada, nada, nada. Ni el resentimiento, ni la amargura, ni. No puede quedar nada. Eso es Jordán. Eso es Jordán. En el Jordán no puede quedar nada de orgullo, soberbia, tristeza, depresión. Cuando eran sumergidos en este lugar, no quedaba, diga, nada. ¿Qué es nada? Quedarse muerto. ¿Qué es nada? Es tan fácil esta respuesta, hermano. Como dicen por ahí, hermana, y nada. Parece una broma esto, pero Jordán es demasiado importante en nuestra vida. Jordán es demasiado importante para un pueblo que atraviesa ríos. Y nosotros fuimos conectados a esa simiente, a esa semilla. Nosotros fuimos conectados a ese pueblo. ¿Y qué nos conectó? La fe. ¿La fe de quién? La fe de Jesucristo. Nos conecta a ese pueblo que atraviesa ríos. Y pastora Anita decía, ¿pasamos el Mar Rojo? Sí, pero hay otro río que hay que cruzar. Y es curiosamente el río que había que cruzar para entrar en la conquista. Pero es fundamental el Jordán. Fundamental. Representa un estado altísimo de humillación. Si nosotros tenemos que, estamos complicados ya. Este río es regado por 3 afluentes o tributarios.
Uno es el Banias, otro es el Hatzbani y otro es el río Dan. Estos tres ríos vienen de una cumbre, y es la cumbre del monte Hermón. ¿Y por qué está diciendo todo esto? Porque el monte Hermón es fundamental en nuestra vida de fe. Demasiado importante. Hermón significa consagrado. Hermón significa anatema. Y semanas atrás hablamos de esto. ¿Qué es un anatema? ¿Qué será un anatema? Nosotros lo relacionamos con maldición, sí. Pero en sí no representa eso. Pero está muy bien. Cuando hablamos de anatema, ¿de qué estamos hablando? De algo que fue consagrado para un uso. Por ejemplo, esta guitarrita. Yo le voy a contar la historia de esta guitarra. Cuando mi padre estaba vivo, juntamos plata con unos primos, porque nosotros en ese tiempo juntábamos dinero porque teníamos un grupo musical cristiano. Tenía como 17 años, 16 años. Y mi papá hizo un viaje. Y de vuelta del viaje me trajo una guitarra. Esa guitarra era hermosísima. Y esa guitarra, yo acostumbraba a prestársela a las personas que tocaban. Como en ese tiempo no había este tipo de guitarra, entonces yo se la prestaba. Y en un viaje la echaron atrás de una Chevrolet Louvre 2.4, chasis sin baranda. ¿Qué cree usted que pasó? Se las robaron. Yo estaba feliz. Imagínese usted. Entonces un hermano me dice, el que dirigía el grupo, me dijo, tranquilo, el Señor te va a proveer de otra. Yo creía eso. No le digo que tuve mi arranque. Pero el punto fue el siguiente. Tiempo después nos fueron a vender esa guitarra. Y yo dije, esta guitarra, Señor, es para ti. Entonces el que pescaba para probarla, yo apenas escuchaba, para, amigo, para. No, porque ese tipo de cosas no te la puedo prestar. ¿Por qué? Porque está consagrada a un uso. Está consagrada a ese uso. Hermón es eso, consagrada a un uso, solo un uso. Porque si se ocupa para otro uso, se transforma ¿en qué? En un anatema, en algo que está maldito. Está maldito. Esto es importante, hermanos. A la hora de entender Jordán, es importante entenderlo. ¿Sabes por qué? Porque este monte Hermón significa el nivel de consagración que debemos tener, o que llegamos a tener, que esa obra de Cristo en nosotros empieza a exaltar y a establecernos en un sitial de gloria. Pero ese sitial de gloria depende del nivel de muerte. Es el nivel de muerte el que define la exaltación. Es el nivel de muerte, ¿cierto?, el que va a traer una consecuencia en la exaltación. Entonces,
Este sermón habla de los niveles de descenso que debemos tener como hijos. Niveles de descenso que van a determinar el nivel de gloria, el nivel de consagración o en quien tomamos cabeza. De suma importancia. Entonces sermón significa eso y nos lleva inmediatamente al Salmo 133. Este es un salmo que nosotros hasta lo cantamos. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es. Los de la vieja escuela se la saben. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. ¿Lo elevó? No lo elevó. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Yashav. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es sentarse en un juicio de emboscada en quietud. ¿Lo elevó? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es entrar en un proceso de juicio, en dificultades, en aflicciones que me hacen sentarme en esa emboscada donde mis enemigos se levantan. Habitad los hermanos juntos. Y aquí la palabra es que en medio de esos procesos Dios nos reúna en uno. ¿Qué pasa cuando alguien está viviendo una aflicción y tú estás viviendo un tiempo de aflicción? ¿Qué pasa con ese hermano cuando tú te encuentras con un hermano que tiene esa situación? ¿Qué te pasa? Y tú estás viviendo lo mismo. ¿Qué? Te conecta. Te conecta. Te conecta. Lo importante es que te conecte al cielo. Es que ¿cierto? Porque ¿a qué otra cosa te puede conectar? Y esas son las peores conexiones. Una situación te puede subir o te puede bajar. Y aquí lo que está diciendo es: mira cuán bueno y cuán delicioso es vivir procesos que son difíciles, en que somos reunidos en uno. Esa es la armonía. Esa es la armonía. Es que ese proceso te hace ¿con quién? ¿Con el abismo? ¿Con quién? Con Cristo. Te hace uno con Cristo. Por eso es tan importante en este tiempo donde están pasando cosas, que las aflicciones nos reúnan a Cristo, nos reúnan a otra cosa. ¿Por qué? Porque es tiempo de subir. Es tiempo de subir. Es como el buen óleo. Estos procesos traen óleo, traen grasa, traen aceite, traen unción. Cuando estamos conectados arriba, traen unción. Traen la unción del Hijo sobre nosotros. Es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Por qué? Porque estas situaciones que están viniendo sobre mi vida me van a hacer tomar en Cristo. Tomar cabeza en Cristo. Jacob venía huyendo. ¿De quién? De Esaú. Dice que llegó la noche, la cosa difícil de la persecución. Eso es la noche. La cosa difícil se puso difícil. ¿Y qué hizo?
Yashab. ¿Y qué hizo? Reunió una unidad, empezó a reunir piedras. ¿Entiende? La misma figura de esto. Reunió piedras. En medio de la persecución, reúne piedras, se recuesta y se muestra la visión del cielo, la escalera. En el extremo, Yahweh Elohim, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Yo soy Yahweh Elohim, el Dios de tu padre Abraham, Isaac, Jacob. Lo conectó. La aflicción, la situación difícil, lo conectó. Lo conecta a una gloria mayor. Tan así es que cuando despierta, esto no es otra cosa que casa de Dios. Aquí se me está suministrando algo que yo no conocía antes. Y puerta del cielo. Aquí está el punto. Puerta del cielo. Siempre en nuestros procesos, en los procesos que vivamos aflictivos, se va a abrir una escala. Si reúnes, si estamos en esa reunión, se va a abrir hacia arriba. Si estamos ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde se va a abrir? ¿Entendió? Entonces el punto aquí es, Él despierta. Esto no es otra cosa que casa de Dios. 2, puerta. ¿Dónde está la puerta? Aquí. Puerta del cielo. Puerta para tomar cabeza en Cristo, que me va a conectar a la gloria del cielo. Es demasiado importante y glorioso esto. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Este buen óleo, el aceite, este buen óleo, este aceite desciende. El buen óleo desciende. David, ¿cierto? Mire lo que dice acá. El cual desciende sobre la barba, el cual desciende hacia la ancianidad, el cual desciende hacia, y dice la escritura aquí, aparece indicando edad. O sea que los procesos aflictivos nos van a llevar a una madurez en Cristo, porque empieza a descender el aceite prensado por la aflicción, el aceite prensado por las tribulaciones que vamos viviendo, no las que yo busqué, las que el Señor me impone para ser su testigo. Amén. Entonces aquí hay un punto importante. ¿Sabe por qué? Porque dice: desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Pero aquí la palabra es: este aceite desciende y baja hasta la extensión del pey. Desciende hasta la extensión de la boca. Porque la boca va a definir qué puerta es la que se abre en mi vida en los tiempos de aflicción. ¿Entendió? Entonces esto le da un realce a todo esto, porque sabemos que para gobernar, ¿con qué se gobierna? Con la boca. Lo que buscan los procesos aflictivos es purificar el corazón y la confesión. ¿Qué confiesas? ¿Qué confieso? ¿Qué digo yo en los procesos? ¿Levanto al Señor? ¿O sale mi contumelia? ¿Qué es lo que sale de mí? ¿Qué es lo que se suelta? Eso lo va a plantear. Y aquí dice, ¿cierto? Este aceite que cae por la barba hasta la ancianidad, por el ejercicio de la boca en medio de la aflicción. Eso está diciendo. Dice, como el rocío de Hermón. Como el rocío de Hermón. ¿Qué es Hermón? ¿Qué es Hermón? Algo consagrado. Algo que ya está consagrado. Ese es el rocío. Y ese es el monte de quien bajan aguas que se transforman en el río
Jordán. Mire qué glorioso esto. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová Beracá. Beracá, doblarse. Que nos podamos doblar, que podamos levantar el nombre del Señor. Y vida eterna. Este es un punto importante, este es un punto de inflexión, porque en este lugar se juramentaron en un momento seres angelicales que estaban designados para traer libertad. ¿Cómo se llaman? Los vigilantes. Se juramentan en este lugar. Y el punto es que este lugar es un lugar consagrado. Amén. Y ellos se juramentaron, pero no en pro. Se juramentaron para mezclarse con mujeres naturales. Entonces, cuando ellos se juramentan en este lugar, ¿en qué estado quedan? ¿Como consagrados o como malditos? ¿Entendió? Porque estaban en una estación en donde tenemos la calidad de consagrado. Es por eso que Josué, cuando entra en este tiempo, ¿se acuerda lo que le pasó? Se encontró con un arcángel, una estratía mayor. Y al entrar a la tierra prometida, tuvieron que descender. ¿Por dónde? Por el Jordán. ¿Decimos amén hasta acá? Este río es demasiado importante. Pastora Anita la semana pasada hablaba de la muerte segunda. Y es aquí donde se determina la liberación de alguien o la perdición de alguien. Es ese lugar en donde se manifiestan los que son hijos de Dios o son hijos de perdición. Amén. Esto abre una tremenda discusión, porque usted inmediatamente se va a preguntar: ¿son todos salvos? Vamos a Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizó en este lugar. ¿Y qué efectos tenía la predicación y el bautismo en este lugar? ¿Qué pasaba con la gente? Venían a ver, es que esto es loco, hermano. ¿Usted gritaría sus pecados más íntimos delante de todos? ¿Por qué? Por vergüenza. Por vergüenza. ¿Por qué más? Por temor a exponerme. Temor a exponerse. ¿Por qué más? ¿Qué? ¿Qué van a decir de mí? Ilustre, ingeniero, civil, médico, qué sé yo. Y la gente aquí venía gritando. ¿Qué cosa tiene este lugar que hace que la gente abra el corazón y grite sus pecados?
en este lugar? El tiempo de la consagración a Dios. El tiempo de mi vida tomar cabeza, entrar en mi tiempo de madurez. Eso es lo que está graficando acá. Entrar en un tiempo de gloria, un tiempo de maduración. Y mire lo interesante. Porque esto, en este lugar, o tomas cabeza en él, y este tomar cabeza también significa, ¿cierto? En la palabra, porque todos conocemos como Jordán como descender. Sí, pero ¿descender a dónde? Descender hasta las partes más bajas. Descender, Jordán significa descender hasta las partes más bajas. Es descender al abismo. Es el Señor escudriñando nuestro corazón y mirando hasta el fondo lo que hay. Por eso es necesario el Salmo 133. Mirad cuán bueno, cuán delicioso. Porque en ese descenso, que nuestra cabeza se llene de aceite. Que el aceite cumpla su objetivo. El Señor descendió el día 2 a las partes más de la tierra. Y iba su cabeza llena de, por cuanto me ungió. Y con esa cabeza llena de aceite, Satanás no pudo. No pudo. Porque en sus procesos estuvieron teñidos de muerte. No pudo, sino que el Señor le arrebató las llaves de la muerte y del Hades. Y ahí está el punto de lo que le decía a la pastora la semana pasada. ¿Por qué? Porque cuando estamos en esta posición en Cristo Jesús, la muerte no nos toca. Y vemos la resurrección. Pero cuando estos procesos en nosotros no hacen ningún efecto, entonces la muerte segunda, que es la muerte del alma, tenemos pérdida. Y hay vehículos que tienen accidentes que la aseguradora los declara como en pérdida total. Porque estamos hablando de cómo se entra el reino. Entonces es muy interesante, ¿sabes por qué? Porque en medio de esta predicación de Juan, en que la gente venía gritando sus pecados, Lucas 3:11 dice que la gente decía: ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? La gente preguntaba: ¿qué quieres que hagamos? El que tiene 2 túnicas, dale una al que no tiene. O sea, este lugar, este tiempo, lo que nos lleva a es aún despojo de nuestros bienes, despojo de nuestra vida, despojo de nuestra ego, despojo de muchas cosas. El que tiene que comer, dale al que no tiene que comer. Y no está hablando de lo material solamente, está hablando de todo. Vino un publicano. ¿Quiénes son los publicanos? Los que cobraban. ¿Y qué hacían ellos? ¿Qué hacían? Ellos tenían una tasa que les cobraba Roma anual, y sobre todo lo que ganaban era para ellos. Entonces ellos querían ganar para ganar ellos. Wow, ¿vale decir? Establecían un impuesto mayor. El impuesto usurero. Se quedaban con la plata. Y ahí está saqueo. Saqueo era de ellos. Y mira lo interesante. Saqueo significa quien es puro. ¿Era puro? Llegó a este tiempo y vio al Señor. Y el Señor le dijo: voy a entrar a tu casa. Voy a entrar a tu casa. Voy a entrar a tu casa. Y entró Saqueo en esa estación. Esto no es otra cosa que casa de Dios. Su casa se transforma en casa de Dios. ¿Por qué? ¿Quién entró ahí? Jesús. Se transforma en casa de Dios y en puerta del cielo. Devuelvo 4 veces. Y la mitad de mis bienes los doy a los pobres. Despojo. Entró en esta estación. Se pudo despojar.
y 4 veces devuelvo. Eso tiene otra implicancia que es mayor. Pero el punto es el siguiente: los saca del fraude, los saca y estaciona su cabeza en el carácter de su mente. ¿Por qué? Porque Zaqueo significa puro. ¿Se purificó? ¿Tomó cabeza en quién? Porque él entró a su casa, y al entrar en su casa se abrió una escalera. El Señor le inyecta la visión que le puso a Jacob. Y este dice: esto no es otra cosa que Zaqueo. Sí, Zaqueo. Esto es casa de Dios, puerta del cielo. Me conecto a esa visión, me conecto a esa cabeza. Ese es el punto. En el caso de los publicanos, no exijas más de lo que está ordenado, viejo. No exijas más de lo que está ordenado. Y a veces nosotros actuamos como publicanos, hermano. Hoy día, mal momento, hermano, se abrió para ganar plata. Para los que éramos mueblistas. Porque hoy día tú haces un mueble. Yo he visto los precios. ¿Y por qué te digo esto? Porque nosotros vemos eso y decimos: Entonces viene la hermanita, la viuda de la iglesia. Dice: hermano, ¿usted me puede hacer un trabajito en la casa? Sí, claro. Que te lo haga un impío es más santo que te lo haga alguien de la casa. ¿Entiende? ¿Por qué? No exijáis más de lo que está ordenado. Y hay un proceder en la casa con respecto a las viudas. ¿Qué había que hacer con las viudas? Sustentarlas. O sea, yo no puedo. Voy a dar un electricista, gaffiter, qué sé yo, y yo veo que una viuda me está pidiendo. La escritura me dice: susténtela a la iglesia. Yo no puedo ir y decirle: ¿sabe, hermano? ¿Sabe, hermano? Lo que pasa es que este arreglo me sale como 400 lucas. No, si no se preocupe, yo se lo dejo más barato, se lo dejo en 700. Garantizado. Como publicano. ¿Entiende? Hay tantas cosas que tienen que cambiar en nosotros. Pero también se acercan soldados aquí. En esto que venían gritando sus pecados. ¿Qué tiene que haber que algo te haga gritar tus pecados? Un nivel de presencia de Dios. Porque la presencia de Dios te hace gritar tus pecados. Que así es. La escritura dice que se acercaron soldados y le preguntan a Juan: Juan, ¿qué tenemos que hacer con esto? Somos soldados. Somos gente bajo autoridad. Juan les dice: no extorsionen a la gente. Y 2, no calumnien. No calumnien. ¿Por qué? ¿Por qué aplica la calumnia a un soldado? ¿Por qué aplica a un soldado la calumnia? Porque está en una estrategia donde puede, o sea, él ha sido mandado por alguien mayor. Mira qué interesante. Mira qué interesante. Vamos al caso de Naamán. Un soldado de alto rango, general de ejército, ¿cierto? ¿Era calumniador? Era un mal hablado. ¿Qué es lo que hizo, pastora? Él tenía lepra y fue donde el profeta para que le orara y se sanara. Y este empezó a cuestionar al profeta. Uy, ¿por qué lo hace así? ¿Por qué no lo hace así? Formas mentales. Mira, en Siria, mira, hay río. Esto lo estamos viendo con los jóvenes. Ha levantado unas polémicas muy buenas esto. Porque habla de muchas cosas que son muy potentes. El punto es: calumniaba. Y el profeta salió y le dice: ¡Ey! Ni siquiera salió él, sino que le mandó un criado. Dice: mi jefe, que te vayas a lavar al Jordán 7 veces. Esto, hermano, es como decir: lávate la boca con sapolio. ¿Ha visto ese dicho? Lávate, te digo, lávate la boca con sapolio. Anda a lavarte 7 veces, hermano. Ya anda a lavarte ya. Pero anda a lavarte 7 veces
¿No es humillante? Es humillante hasta que se escriba. Y al final de regañadiente y regañadienta lo convencen y va. Pero aquí está el punto. Estamos frente al mismo lugar. Es un tiempo espiritual para los que van a entrar en el proceso de madurez. Cuidado, madurez. Este lugar, Génesis 13:10, mire lo interesante de este lugar. Esta llanura, el Jordán, este lugar lo vio Lot y lo vio como un lugar de mucho riego, igual al Edén. Para. Entonces, el meterte en este tiempo te hace entrar en la intimidad de Edén. En la intimidad del huerto, no en el huerto, en la intimidad del huerto. Cuando entramos al lugar santo, entramos al huerto. Pero cuando entramos y llegamos a Jordán, estamos entrando en la intimidad del huerto. Amén. Génesis 32:10, Jacob lo cruza. Jacob también cruza este lugar. No solamente tuvo la experiencia con la escalera, después tiene una experiencia y tiene que cruzar el Jordán para vencer su sangre, para vencer a Esaú, ya conocido como Edom. Entonces el triunfo sobre la sangre que ejerce un dominio sobre las personas es de vital importancia. Entrar a los procesos de Jordán, cruzar ese río. Y Números 32:18 grafican el momento en que las tribus van a tomar y cruzar el Jordán, Israel como pueblo. Y aquí tienen dos opciones, escucha esto. Y esto es lo que pasa al momento de entrar en Jordán o de descender al Jordán. O tomas la heredad armado. ¿Se acuerda? ¿Cómo estaba el arcángel? O tomas tu heredad armado. O dos, la culpa y el pecado nos alcanza. Números 32:18. O tomas la heredad armado, o la culpa y el pecado los va a alcanzar. Porque este lugar es donde se toma cabeza. Es un lugar de juicio. 3 ríos conforman el Jordán. 3 ríos. Y quiero referirme al tercero, porque los otros 2 ríos no aparecen en las traducciones. Y nos dimos media vuelta buscándolos, no aparecen. Entonces dije, pero por lo menos esto tiene que decirnos algo. Y empecé a buscar en relación a los consonantes para saber qué es lo que indicaban. Los 2 primeros ríos están hablando de examen, de introspección, de reflexionar, de mirar a fondo. Habla de eso. Pero el tercer río es Dan. Por eso los hebreos y los acadios no le llamaban Jordán, le llamaban Yardén, que viene de la base Yardán, que son las aguas de juicio. Por eso el Salmo 133 toma un porte y una gloria muy mayor. ¿Por qué? Porque significa que yo, en medio de los juicios que vienen en esa etapa, yo ya sé sentarme en un juicio de emboscada, inquietud. He aprendido la gloria. Mi cabeza tomó aceite, ha descendido hasta lo más bajo y no ha perdido su posición. Eso es lo que hizo nuestro Señor. Eso es lo que hizo su Señor. Entran en este proceso de gloria. Los vigilantes perdieron su dignidad, perdieron su
dignidad. Mientras que nuestro Señor bajó a las partes más bajas, arrebató las llaves del Hades y subió, fue exaltado. Y ahí están los procesos de subir, de exaltación. Lo cantábamos. Número 33:51, ¿qué dice acerca de este río? Dice: Israel pasa el Jordán, entra en Canaán y debe echar de delante de los moradores del país y destruir los ídolos de piedra, las imágenes de fundición, 2, y 3, los lugares altos, altivos. ¿Qué pasa entonces cuando yo paso el Jardín? Son vencidos los ídolos de piedra, las imágenes de fundición y los lugares altos. ¿Qué son las imágenes de fundición? Las cosas que nosotros tenemos aquí a nivel mental. Son las estructuras mentales que nosotros tenemos, que necesitan ser quitadas. Y debéis echar a los moradores de la tierra, porque en este lugar se toma cabeza, y es el lugar donde la instrucción apostólica hace que nos conectemos ¿con qué? Con el trono de Dios. Vamos a Josué. ¿Qué pasó con Josué? ¿Qué pasó cuando tuvo que descender a este lugar? ¿Qué pasó cuando tuvo que hacer pasar al pueblo? Josué 6:8, si lo busca. Y así que Josué hubo hablado al pueblo. Los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres dos opciones: o entramos armados a ese lugar, o la culpa y el pecado. Por eso Pastor Anita decía, la propiciación del alma, la propiciación del alma. Aristas de nuestra alma que no están propiciadas. ¿Y cuando no están propiciadas? Cuando no las confesamos, cuando no las hablamos, y cuando no dejamos que esas aristas sean tratadas. ¿Por qué? Porque aquí entran en un estado de guerra. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia, iba atrás el arca. Mientras las bocinas sonaban continuamente. ¿Qué pasa en esta estación? ¿Qué pasa en la estación del lugar santísimo o pasando el Jordán? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con las bocinas? Suenan continuamente. Suenan continuamente. ¿Qué son las bocinas? ¿Qué son las trompetas? ¿Qué son las bocinas? Un anuncio. Amén. ¿Qué más? Ruido. ¿Qué más? La profecía. Las trompetas son las profecías. Es la voz profética de la iglesia. Es hablar lo que Dios dice, no lo que a mí me parece. Es juzgar como Dios juzga, no como a mí me parece. Ellos tenían que enfrentar a sus enemigos con la espada de su boca. Y la trompeta es esa voz profética que hace que mi vida empiece a enfilar en el tiempo de Dios, para yo enfrentar, para poder enfrentar. Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá nuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo diga.
En ese momento gritad entonces. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento, y así pasaron la noche. Usted sabe que fueron 6 días, una vuelta, ¿se acuerda? Séptimo día. Mira qué interesante esto. Josué se levantó de mañana, los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Verso 13. Los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, y andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová mientras las bocinas tocaban. Empieza el proceder de Dios para expulsar a los enemigos. Mira lo que pasa acá. Váyase por favor al verso 7. ¿Por qué esta estrategia? ¿Por qué el Señor usa estrategia? Porque este lugar es la confrontación de hibridez. Nadie puede enfrentar hibridez si no está en una posición de consagración. No se puede enfrentar. Verso 7, capítulo 3. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel, para que entiendan que como yo estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis, y aquí está la posición, cuando hayáis entrado hasta el borde del Jordán, ¿cierto? Hasta el borde del agua, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará. ¿Que lo iba a echar? El que los echa es el Señor. De delante de vosotros. Y aquí entramos en la hibridez. ¿Quiénes son echados? El cananeo, el eteo, el heveo, el fereceo, el jerjeseo, el amorreo y el jebuseo. Verso 11. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra. Escuche esto. He aquí el pacto. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra. ¿Qué va a hacer? Pasará delante de vosotros en medio del Jordán. ¿Dónde tiene que pasar la presencia? En esta estación, ¿quién va adelante? El señorío. El señorío. Cuando nos damos cuenta que una persona está bajo señorío? ¿Cuándo nos damos cuenta que la presencia de Dios va delante de esa persona? Por lo que habla, por lo que dice. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, Señor de toda la tierra, se asienten, cuando los pies de los sacerdotes se asienten, entren en reposo en medio de las aguas del Jordán se van a dividir. ¿Qué implicancia tiene que las aguas se dividan?
Dice, porque las aguas que vienen de arriba, las aguas que vienen, ¿qué aguas vienen de arriba? Los 3 ríos. Las aguas que vienen de arriba se detendrán. Una de esas aguas es Dan. Cuando el sacerdote entra en el agua y asienta sus pies en el Jordán, en una posición de reposo. Cuando nosotros aprendemos en las cosas que vivimos a entrar en ese reposo, ¿qué pasa con las aguas? Se van a detener. Se van a detener. Y vamos a pasar en seco. Pero para que pasemos en seco, ¿qué tiene que pasar con nosotros? 1, morir, ¿sí? Aprender la quietud. El Señor tiene que sacar todo bastión de nosotros. La quietud, entrar en esa quietud de entender de que debemos estar quietos porque yo soy. Las aguas se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Mira lo interesante de esto. Y con esto yo creo que estamos. Verso 14. Aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en esto y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados, ¿cierto? Las aguas que venían, cuando pasó esta situación, cuando entraron en ese reposo, las aguas que venían de arriba, escuche, se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán. Se detienen bien lejos de la ciudad de Adán. Mire qué interesante, que está al lado de Zaretán. Adán significa rojizo y Zaretán significa punzar y perforar. Cuando nosotros aprendemos a entrar en este tiempo, a que el Señor se ponga por cabeza y aprender en quietud, toda la naturaleza caída, Adán, y ese punzar que tiene sobre nuestra vida, esa naturaleza, se va a detener. Porque en ese lugar comienza el gobierno. Y ya no peleamos nosotros. ¿Quién es el que pelea? Jehová pelea. Y las que descendían al mar de Arabá, estas aguas de juicio que te hacen descender hasta más abajo del mar Rojo, se acabaron. Hay aguas en este tiempo, hermanos, que si en el Señor tomamos la dirección correcta, la mirada correcta, no nos van a negar. Pero si no estamos en la posición correcta, esas aguas nos pueden dejar en el abismo. Se hace tan necesario en este tiempo. Y es por eso que el Señor está manifestando un tiempo aflictivo para algunos, que son los que entran en esta estación. Porque lo que el Señor quiere es que seamos establecidos
como un reino de reyes y de sacerdotes que cruzan delante de ellos con la presencia de Dios. Y que esa presencia es la presencia la que echa fuera a los enemigos. Es esa presencia que va delante y que yo tengo que estar con los ojos ahí, con los pies bien puestos, con los pies en reposo. Un pie firme y bien puesto no es alguien que se cree choro o valiente, sino que es alguien que entiende en quién ha puesto su confianza y que está en esa esperanza ahí aguardando en ese juicio de emboscada hasta que el Señor levante su voz, hable y su presencia expulse a los ocupas. Hermanos, ¿cuántas generaciones hemos vivido en que la ocupación ha podrido nuestras generaciones? Y el Señor ha tenido que sacarnos de tu tierra y de tú por causa de eso. Pero el Señor en este tiempo nos está mostrando una verdad que es mayor, un camino en la casa que es mayor. Un camino que nos va a enseñar y a revelar un proceder de cómo debemos ir adelante en nuestra vida. Y de cómo podemos tener victoria sobre situaciones que no son enfrentables. Solo entendiendo en qué posición debemos entrar. Hermano, en este tiempo el Señor nos guíe y nos ayude a no perder la posición. Nosotros no tenemos posición personal, no hay mérito. Esa posición fue adquirida por el sacrificio de Cristo en nuestra vida. No perdamos esa posición, la posición de la obra de Cristo en nosotros, y en eso podamos avanzar y ser edificados. En este tiempo, hermanos, en donde entramos aquí a nivel de Chile, acabamos de celebrar las fiestas patrias. ¿Se da cuenta que cuesta celebrar un culto después de fiestas patrias? Siempre a la delantera, Cindy. Siempre a la delantera, bien. El Señor nos guíe, nos establezca en el lugar correcto y podamos ver la presencia del Señor delante de nosotros. Póngase en pie.